Saludos y bendiciones en el nombre de Haile Selassie y Empress Menenai Ya Rastafari. Les damos la bienvenida a todas y todos los que se están conectando a esta segunda jornada del primer ciclo de charlas Edúcate a ti misma, Mujeres y Resistencia en tiempos de crisis, coordinado por la Fundación Empress Menen ASFA Chile. Esperamos que estén todos bien, en alta vibración, en sus casas o en los lugares en los que se encuentren, quizá viéndonos junto a sus familias. Los saludamos a todos. Queremos contarles, primero que todo, que estamos muy contentas y agradecidas con la recepción que tuvimos en la charla del día martes pasado. Así que estamos con toda la motivación para continuar con esta iniciativa que impulsamos con el propósito de reivindicar saberes y prácticas liberadoras para transformar cualquiera sea el contexto de opresión en que se encuentren mujeres y sus familias, entregando herramientas para empoderar y mejorar la calidad de vida de todo aquel que lo necesite. En este caso, desde la experiencia y conocimientos que podemos compartir como mujeres Rastafari. Este ciclo de charlas ha sido organizado conmemorando en agosto la emancipación del pueblo negro, recordando las palabras del líder anticolonialista Marcus Garvey, que nos enseñó que siempre debemos buscar educarnos a nosotros mismos para llegar a ser los dueños de nuestro propio destino. Hoy, en este momento histórico, en que el modelo socioeconómico revela su crisis y sus falencias, nos unificamos y generamos el espacio necesario para crear vínculos de apoyo colectivo para lograr fortalecer nuestras resistencias cotidianas. Cuéntenos, por favor, desde dónde se están conectando, quienes están viendo la sesión de hoy, si pertenecen a organizaciones sociales, cómo están en sus territorios para poder ir generando estas redes, aprovechando este espacio que hemos levantado. Esta primera semana estamos tratando el tema de la salud desde la perspectiva de que podemos asumir la responsabilidad y de que tenemos la capacidad de cuidarnos y sanarnos a nosotras mismas, con conciencia, con autonomía, con autodeterminación y por sobre todo con poder de decisión sobre nuestras cuerpos. Por eso hablamos, como tema de esta semana, la salud a nuestro alcance. Desde esta mirada, la charla de hoy tiene relación con nuestra salud reproductiva y sexual, específicamente con ese místico proceso de vida que es la gestación y su portal al nacimiento, que es el parto. En este caso, tratando de poner énfasis en el parto respetado, donde se respete el deseo y decisión de la mujer sobre cómo quiere vivir su parto y los derechos del niño o de la niña que nace a llegar a este mundo en un ambiente de amor y de tranquilidad. Contarles igual que como mujeres Rastafari tenemos la experiencia de muchas que hemos decidido tener nuestros partos en nuestras casas, acompañándonos, recuperando cultura de parto que es tan ancestral y contando con el apoyo profesional necesario para que la experiencia del parir y de reencontrarnos con el hijo o hija que nace se lleve a cabo de forma segura, pero en nuestro propio espacio. Esta charla nos parece muy atingente a los tiempos de hoy, ya que hemos visto cómo esta búsqueda de un parto respetado ha ido aumentando entre las mujeres en los últimos años, cómo ha aumentado también muy importantemente la conciencia de la mujer en contra de la violencia obstétrica para distinguir todos esos mecanismos que ocupa la institución de salud sobre el proceso de parto de manera un poco violenta e invasiva, y por tanto cómo han aumentado los partos en casa o en instituciones de salud que permiten partos respetados. Esto es ciertamente un cambio de paradigma que se está levantando y que está tomando lugar gracias a las mujeres, gracias a nuestro empoderamiento y a nuestras demandas. Más aún en tiempos de pandemia. Hemos visto que en este contexto de emergencia sanitaria se puso más en entredicho el que la mujer sana vaya a parir a un lugar
donde se está viendo problemas patológicos, siendo que en realidad el lugar más seguro para parir es su propio hogar. Y entonces mujeres que no tenían la intención de parir en sus casas, en este contexto de emergencia, sí lo han considerado como una opción. Voy a compartir una cita del manual introductorio a la ginecología natural de Paula Pérez San Martín. Dice: ninguna mujer merece gestar con miedo, menos parir sin contención, respeto y cariño. No podemos permitirles a nuestras hijas e hijos que sigan naciendo bajo la sumisión a este sistema que nos necesita atemorizados desde la placenta. Exijamos el respeto que nos merecemos. Ser mujer no es sinónimo de enferma. Gestar, parir y amamantar no son patologías, son procesos fisiológicos, hermosos y naturales. Todo esfuerzo por defender el derecho de la mujer a decidir sobre su parto es fundamental, y esta charla obedece a este propósito. Por favor, hagan sus preguntas. Voy a presentar ahora a la expositora del día de hoy, pero para que estén atentos con preguntas y comentarios para que ella pueda responder al final de su presentación. Les presento entonces a la expositora de nuestra jornada, Jasne Luna, quien es matrona dedicada a la atención de parto personalizado en casa y en instituciones de salud, docente en instituciones de educación superior, madre de una niña nacida en casa y, por qué no decirlo, partera de mis partos también. Ella nos acompaña desde Viña del Mar y nos hablará sobre parto planificado seguro, el poder de decidir. Bienvenida, Hola. Jasne. Hola, Emily. ¿Cómo estás, hermana? Bien, hermana, feliz aquí escuchándote, mansa intro que me hiciste. Muchas gracias. Y sí, pues, Gracias a ti, acompañamos hermana. los dos Te nacimientos de tus agradecemos. últimos bebés Sí. y algunos partos también de algunas hermanas, y bueno, hay mujeres en general también que van por la idea de poder decidir, bien como tú decías. Ahora la idea de la charla del día de hoy, bueno, parto planificado seguro, es poder adentrarnos un poco, ¿cierto?, en nuestra propia fisiología, ¿cierto?, de la gestación y poder comprender si es que somos candidatas o no, ¿cierto?, a un parto en casa o si tenemos la posibilidad de parir en el hospital o buscar ya un plan de parto a lo mejor en clínica y, bueno, poder conversar de todas esas posibilidades, de todos los procedimientos, ¿cierto?, la evidencia científica tras esos procedimientos, algunos procedimientos que ya son rutinarios y que la verdad tienen bastante poco sustento científico y, y poder llevar, ¿cierto?, el parto de una mejor forma, de acuerdo a los ideales que tenga cada una de nosotras. También hacer una pasada, ¿cierto?, como bien decías tú, en los derechos, ¿cierto?, de nuestros hijos, en la ley 20.548, que es la ley del paciente, para nosotros también poder hacer valer, ¿cierto?, nuestros ideales, nuestras creencias, obviamente con respeto siempre, y poder presentarnos en las instituciones públicas o privadas o con profesionales que están trabajando con el sistema del parto en casa y manifestar todos nuestros deseos y que ojalá puedan ser respetados, porque en el fondo la idea del parto respetado es poder respetar, ¿cierto?, las decisiones de la madre. Aún, ¿cierto?, que, no sé, pues que la mujer quiera hacerse una cesárea, sea porque tuvo una cesárea previa o porque realmente no quiere tener la sensación del trabajo de parto, es válido. Y si es una forma para ella, ¿por qué no puede ser una forma para nosotros? O sea, está bien entregar el sustento, ¿cierto?, el por qué, la necesidad de un parto vaginal versus un parto cesárea, pero finalmente la mujer quien va a determinar y va a decidir qué tipo de parto quiere vivir. Hermana, te agradecemos que te hayas sumado a las charlas para compartirnos todos tus conocimientos y tu experiencia, así que te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Inés. Lees, Feliz de hermana. estar aquí con la Fundación. Toda la fuerza. Damos gracias. Y partimos entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de planificar un parto? Bueno, en sí, en primera instancia,
es porque, o sea, la mayoría de las personas que tienen esta intención de planificar un parto en casa es porque hay una resistencia, ¿cierto? Una resistencia a los procedimientos rutinarios, como bien decía, sin base científica, y como también mencionaba Iniris, por el tema de la violencia obstétrica, que se ve manifestada, ¿cierto?, en tratos peyorativos de un sistema biomédico que vulnera los derechos de las mujeres, ¿cierto?, y de las criaturas recién nacidas en pos del descenso de los números de mortalidad, muerte, de mortalidad materna y fetal. Procedimientos rutinarios que no son sustentados a base científica, que son esenciales, ¿cierto?, para poder mantener esta cadena de procedimientos del hospital, ¿cierto?, que generalmente terminan con la medicalización del parto, infusión de oxitocina, necesidad, ¿cierto?, ya de una anestesia, porque llega un momento en que el dolor es tanto, ¿cierto?, que lo que tenemos a mano dentro del hospital es la anestesia. No quiero decir que la anestesia sea mala, para nada. O sea, la aliento en mujeres que quieren tener un parto, ¿cierto?, pero que tienen ese temor, ¿cierto?, al dolor. Lo que sí es que, claro, debemos intentar que la anestesia, por ejemplo, sea lo más avanzado del trabajo de parto posible. Uno puede administrar anestesia desde los 5 centímetros hacia arriba, pero la anestesia dura 1 hora, 2 horas, no más que eso, dependiendo obviamente del anestesista que vaya a estar a cargo. Pero como no dura más de 2 horas, lo ideal es posponer, ¿cierto?, la mayor cantidad de tiempo el uso de la analgesia peridural para evitar una nueva infusión, ¿cierto? Porque claro, se nos acaba el dolor, o sea, se nos acaba la anestesia a los 7 centímetros y ahora ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner un refuerzo de anestesia. Y en ese poner un refuerzo de anestesia generalmente suele alargarse el parto, existe ya la necesidad quizá de poner oxitocina y comienza el sufrimiento fetal agudo, ¿cierto? Y finalmente tenemos que terminar en una cesárea necesaria. Entonces, claro, si vamos como a eso, y ahí todo el equipo médico dice, bien, salvamos este parto, ¿cierto? Pero todo es en base a procedimientos que son de rutina. Ven a las mujeres, ¿cierto?, como una gestante, ¿cierto?, con factor de riesgo. O sea, todas las gestantes tienen un factor de riesgo, aunque sea bajo. Y en ese caso, claro, las logran ver como una mujer enferma, ¿cierto?, que va al hospital, como bien dicen, a mejorarse, cuando en ellas realmente, como decía Iniri, está sucediendo el milagro de la vida. O sea, no es una persona que esté enferma, es un proceso fisiológico que no tiene por qué estar en estrecha relación con un hospital. Si bien, claro, nosotros acá en Chile tenemos la realidad de que no tenemos instituciones que sean dedicadas solamente al parto, sino que siempre es una unidad aparte, ¿cierto?, dentro del hospital, donde se atiende la atención del parto, el parto y la cesárea, ¿cierto? No como en otros países, como decía, donde hay casas de parto que están adosadas, ¿cierto?, al hospital, cosa que la mujer llega por este lugar, ¿cierto?, de casa de parto, donde puede hacer su trabajo de parto normal, y así, en el caso de que haya algo que se escape de la fisiología, se pueden mover hacia el hospital, ¿cierto?, que está al lado, y tener la resolución que necesiten. Que en ese caso, claro, podría ser una asistencia ginecológica, ¿cierto?, una anestesia o ya derechamente una cesárea. Entonces, el parto, ¿cierto?, es un hecho fisiológico, ¿cierto?, un evento espontáneo que no tiene posibilidad de ser como, o sea, guiado, claro, finalmente sí, pero no puede ser dicho, ¿cierto? Esta es la fecha probable de parto. Muchas mujeres dicen, a mí me dieron, no sé, que van a ser el día hoy, 13 de agosto, y no ha pasado nada. Y la verdad es que, claro, o sea, la fecha probable de parto es el momento en que se cumplen 40 semanas. El bebé puede nacer entre las 37 y las 42 semanas sin problema. Y, bueno, incluso puede estar un poquito antes o un poquito después. Ahí va a depender, ¿cierto?, netamente del personal de salud que nos vaya a acompañar. Y al ser un evento espontáneo, ¿cierto?, no se puede planificar o sea, no se puede planificar el momento, pero sí puedo planificar la atención que yo quiero recibir, ¿cierto? Más aún cuando estamos hablando, ¿cierto?, de un equipo médico que está dispuesto a realizarlo, y o lo que ya sería el parto en casa. Ya generalmente uno tiene la posibilidad de elegir,
tristemente, digo la verdad, tenemos la posibilidad de elegir cuando pagamos. Y en el sistema público, la verdad, hay muchos hospitales que tienen estas salas SAIP, que tienen, la sala SAIP significa Sala de Atención del Parto Integral, la atención integral del parto. Y claro, o sea, trata de respetar algunas otras cosas que fueron solicitadas, no sé si solicitadas, sino que fueron, salieron el año 2008 el manual, ¿cierto?, de atención del parto personalizado, para que ojalá todo el sistema público, ¿cierto?, todas las redes de salud tuvieran este protocolo, ¿cierto?, de atención de parto personalizado, donde se alientan una serie de procedimientos necesarios, ¿cierto?, tratando de eliminar lo que ya había conversado de los procedimientos rutinarios sin base científica. Igual los vamos a ir mencionando uno por uno para poder, después de todo esto, poder armarnos un plan de parto. ¿Qué cosas podemos pedir y qué cosas debemos, no sé si aceptar, porque tampoco sería la palabra, sino que, claro, o sea, llegar a consenso. Siempre se puede llegar a consenso, independiente de que nos estemos tratando por un sistema, como decía, biomédico, patriarcal, para qué decir capital, ¿cierto? Podemos siempre abogar, ¿cierto?, a la humanidad de las personas que nos están atendiendo, ¿cierto?, a la empatía, a la voluntad de las personas que nos están acompañando, y así tenemos mucha más llegada que por un sistema. O sea, si estamos al tanto de todo lo que pasa actualmente en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que tenemos un sistema que no nos favorece. Entonces, en base a eso, hay muchas personas que también están trabajando en el sistema de salud que tampoco se sienten favorecidos por el trato del trabajo. Entonces ahí, claro, suceden una serie de jerarquías, ¿cierto?, de situaciones desfavorables para todos finalmente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los procedimientos que nosotros podríamos aceptar y cuáles vendrían siendo los procedimientos que no deberíamos aceptar, ¿cierto? En sí, bueno, todo lo que vaya a ir ligado a la salud de la madre, ¿cierto?, a los procedimientos, a la posibilidad de que exista un acompañante en el trabajo de parto y en el parto, y para la atención del bebé también. Entonces, ¿a qué cosas nosotros podríamos apelar, cierto? En primera instancia, pedir libertad de movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente en los hospitales, priorizan, ¿cierto?, mantener a la mujer recostada, ¿cierto?, en posición sobre su espalda, ¿cierto?, o en decúbito lateral izquierdo para descomprimir las venas que van a alimentar el útero y finalmente al bebé, ¿cierto? Nosotros podemos pedir libertad de movimiento. El Chile Crece Contigo y el Manual del Parto Personalizado lo recomiendan desde el año 2008. Incluso la Organización Mundial de Salud también lo recomienda desde 1982, o sea, hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros pedir? La ingesta de alimentos. Poder ingerir, ¿cierto?, alimentos o agua a gusto, ¿cierto?, en el momento del trabajo de parto. ¿Por qué? Generalmente un trabajo de parto puede ser súper diferente, la verdad. Todos los trabajos de parto son diferentes. Algunos suelen ser muy cortos y algunos suelen ser muy largos. Entonces, en esta, imagínense una mujer de trabajo de parto de más de 24 horas sin comer ni beber. O sea, va a llegar al expulsivo, que es el momento en que nace el bebé, sin fuerza. Para eso, en el hospital nos permeabilizan una vía, ¿cierto? Nos dejan puesto una vía venosa para poder mantenernos con suero, ¿cierto? Hidratadas y con los nutrientes necesarios a través de una vía venosa. Pero no es lo mismo que comer. Entonces, obviamente, sería relevante, claro, mantener una vía venosa permeable en el caso de que el trabajo de parto, ¿cierto?, escapara de la fisiología y se fuera, ¿cierto?, generalmente a la normalidad, ¿cierto?, a la necesidad de una cesárea, y ahí, obviamente, el tiempo es fundamental. Entonces,
mantener una vía venosa permeable podría ser una ayuda, más no una obligación, ¿ya? La necesidad obligatoria de la anestesia. He escuchado a algunos médicos no conocidos, la verdad, por los, ¿cómo se llaman? Los documentales y cosas así, claro, como que avalan la necesidad de la anestesia. Como que, claro, como que puede relajar los tejidos y la verdad, o sea, no es una necesidad obligatoria, ¿cierto? Es más bien una posibilidad. Debemos recordar que la anestesia epidural y la anestesia raquídea son, son posibilidades, o sea, es una posibilidad adquirirlas a través del GES. El GES son las garantías explícitas en salud y una de ellas es el manejo del dolor en el trabajo de parto, mediante la anestesia y la analgesia epidural y raquídea. Entonces, obviamente la raquidia es para las cesáreas, la epidural es para el tema del parto que te permite seguir caminando, pero la raquidia te bloquea por completo desde el pecho hacia abajo, ¿cierto? Para poder realizar una cirugía mayor que es una cesárea. Entonces, no es una obligación recibir anestesia. No todas las mujeres quieren tener anestesia y no todas las mujeres necesitan anestesia. Bueno, en la experiencia he podido ver que hay algunas mujeres que realmente necesitan el tema de la anestesia y todavía no logro determinar si es por un hecho biológico o es más bien por un hecho emocional, ¿cierto? De como el sentir la seguridad del hospital. Que obviamente, aunque a muchas no nos gusta, nos han vendido, ¿cierto? De que hay una sensación de seguridad, de que todo está a la mano, ¿cierto? Entonces hay mujeres que como que se cierran en esa posibilidad y dicen no, en el momento dicen no, yo tengo que estar en el hospital. Y la verdad es que va a depender de cada uno. ¿Qué otra cosa son los procedimientos que no tienen una base científica? Realizar una episiotomía de rutina. La episiotomía es un corte, ¿cierto?, que va en la vulva, generalmente en el introito, ¿cierto?, hacia lateral derecho o hacia lateral izquierdo, nunca medio lateral, ¿cierto?, porque va directamente hacia el ano. Entonces, la episiotomía de rutina lo que logra es ampliar el canal de parto, ¿cierto?, para poder sacar rápidamente a un bebé que obviamente está coronando, ¿cierto?, y debe tener alguna ya dificultad, ¿cierto?, un descenso de latidos puede ser, y la necesidad de sacar a ese bebé rápidamente. Ante eso, claramente, ¿cierto?, el bebé necesita salir rápidamente, pero no es un procedimiento de rutina, no es algo que necesiten todas las mujeres. Debemos recordar que lo que se dilata, ¿cierto?, es el cuello del útero y la vagina es un saco, es mucosa, rodeada de músculo. Entonces, esta mucosa es flexible, ¿cierto? Se puede extender, obviamente, lo ideal es que sea suavemente, ¿cierto? Que la cabeza vaya descendiendo suavemente para evitar los desgarros. La episiotomía en un principio, claro, se realizó para eso, para evitar los desgarros. Pero realmente, o sea, en trabajos de parto fisiológico que no se realiza la maniobra de Christeller, que es otra de las cosas que debemos conversar, el canal de parto se dilata lentamente, ¿cierto? El canal vaginal se relaja lentamente y de esa forma el bebé puede salir en un expulsivo suave, ¿cierto? Y no requerir y no generar finalmente ningún desgarro a nivel vaginal. Otra de las maniobras es el Christeller. La maniobra de Christeller es un empuje, ¿cierto?, que se realiza en el momento en que el bebé está coronando. Coronando me refiero a cuando ya es visible, ¿cierto?, a través del canal vaginal, en donde se suben, ¿cierto?, sobre el vientre de la madre y comienzan a empujar al bebé. En un intento, ¿cierto?, de que este bebé salga más rápido ante una necesidad de que salga el bebé más rápido, ¿cierto? Esta maniobra igual está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud, por el Chile Crece Contigo, y está desaconsejada. ¿Por qué? O sea, está evidenciado que tiene más posibilidades de romperle una costilla a la madre que hacer bajar al bebé más rápido. ¿Qué otra cosa? El parto en posición de litotomía. ¿Qué significa esto? Que, o sea, aparte de que la mujer debe estar recostada, ¿cierto?, en el trabajo de parto,
también debe estar acostada para el parir. Y si nosotros llevamos a nuestra cabeza una pelvis, no sé si ustedes controlan, me gustaría poder después tener una pelvis para poder mostrarle, nuestra pelvis no es fija, es móvil, ¿cierto? No es un puro hueso, son 1, 2, 3, ¿cierto? Son 3, 4 huesos que están unidos, que tienen entre medio tendones, ¿cierto? Que se estiran para poder hacer que el bebé pase. Recordar también que la cabeza del bebé tampoco es fija, no es un cráneo duro como el nuestro, viene con suturas. Su cabeza viene partida en diferentes lados, entonces todos estos huesos se suben uno encima de otro para que la cabeza del bebé angoste su tamaño y pueda finalmente, con la movilidad de la pelvis y con el encajamiento, ¿cierto? El sobreposicionamiento de los huesos de la cabeza, que se llama cabalgamiento. Ante esos casos, claro, la cabeza generalmente va a salir, pero en posición de litotomía cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque al estar recostada sobre el hueso sacro, nuestro sacro, claro, tenemos el sacro y tenemos el coxis que viene así. Entonces, si yo estoy intentando bajar una cabeza, ¿cierto? El hueso de mi coxis, ¿cierto? Donde termina mi columna vertebral, lo va a sostener todo el rato. O sea, el coxis es móvil, ¿cierto? Si yo me paro y amplío mi pelvis hacia atrás, ese hueso coxis se desplaza hasta 2 centímetros. Entonces, así, obviamente, en una libertad de movimiento, las guaguas pueden bajar mucho más fácilmente y la madre tiene menor sensación de dolor. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son los otros procedimientos de rutina? Una vez ya nacido el bebé, ¿cierto? Estamos justamente hablando del momento del parto con el cristel y la episiotomía. Una vez que nace el bebé, priorizar el corte tardío del cordón umbilical. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda la sangre que está en la placenta es del bebé, no es de la madre. Entonces, si nosotros cortamos rápidamente el cordón al nacer el bebé, es como que le estuviéramos quitando un pulmón extra al bebé. O sea, lo estamos obligando a respirar por la nariz rápidamente, perdiendo el suministro sanguíneo y de oxígeno, ¿cierto?, que tiene a través del cordón umbilical con toda esa sangre rica en oxígeno que está en la placenta. Entonces, nosotros desplazando, ¿cierto? O sea, ampliando, ¿cierto?, el tiempo que está conectado el bebé a la placenta, nosotros podemos asegurarnos, ¿cierto?, que pase toda la cantidad de sangre, que nuestro bebé tenga menos posibilidades de realizar anemia, ¿cierto?, en el primer año, y que finalmente pueda tener una transición se llama el proceso en el que cambia el bebé, ¿cierto?, de la vida intrauterina a la vida extrauterina, que son muchos cambios, no es solamente, ¿cierto?, que sale el bebé, sino que cambia todo el sistema circulatorio, cambia todo el sistema de respiración, el bebé por primera vez debe utilizar sus pulmones, entonces en eso, esa transición idealmente debe ser suave, ¿cierto?, no debe ser forzosa. ¿Por qué? Porque el bebé puede entrar en una apnea, el bebé puede entrar en un proceso que sea necesario, ¿cierto?, alguna administración de oxígeno o algo por el estilo. Entonces, en base a lo mismo, o sea, priorizando que el cordón se mantenga unido, también vamos a priorizar que la madre y el bebé se mantengan unidos, ¿cierto? O sea, la separación madre-bebé no está justificada, ni siquiera por los procedimientos de rutina del bebé, ¿ya? O sea, el bebé al momento de nacer lo único que necesita es estar en calma con su madre y la madre lo único que necesita es estar en calma con su bebé. No deben separarse idealmente en ningún momento. Obviamente es complejo en el sistema público y privado, ¿cierto? Porque hay profesionales que deben hacer su trabajo también, pero en el tema de las empatías y las voluntades, es que uno logra entender, ¿cierto?, que este niño necesita estar en contacto, ¿cierto?, piel a piel con su madre. ¿Por qué? Porque así regula la temperatura, de esa forma puede favorecer su respiración y no enfriarse, ¿cierto?, no hacer una baja de azúcar, no hacer una bradicardia, una bradipnea, no sé. Claro, o sea,
el lugar del bebé va a ser siempre el pecho de la madre. Obviamente, siempre considerando que bebé y madre están en buenas condiciones, ¿cierto? Que el bebé esté respirando sin dificultad y que la madre esté en conciencia, ¿cierto? Y alerta para poder estar con su bebé en sí. Todos los procedimientos de rutina, todo lo que es peso, talla, administración de vitamina K, vacunación BCG, vacunación hepatitis B, todo puede esperar, ¿ya? El bebé no va a subir de peso ni va a bajar de peso, ¿cierto? Como con una necesidad de pesarlo a los 5 minutos que nace, no, realmente no. El bebé, o sea, nosotros deberíamos priorizar la lactancia materna, ¿cierto?, dentro de la primera hora. En cuanto a los procedimientos que se pueden hacer al bebé, en muchos lugares todavía se realiza aspiración de secreciones y eso desde el año 2014, Chile Crece Contigo, que es un organismo chileno, ¿cierto? Postuló, ¿cierto?, dentro de su manual de atención para el parto personalizado también, la aspiración de secreciones no debiese ser de forma rutinaria. O sea, si el bebé nace y llora, no tendríamos ninguna necesidad de aspirar, ¿cierto? A no ser que el bebé obviamente venga con meconio, ¿cierto? Que esté complicado en su respiración, que nazca con un Apgar bajo. Ante eso, obviamente, es una necesidad la aspiración de secreciones. Y el baño del bebé. Eso igual genera harta controversia. Hay muchas unidades que están dejando a los bebés súper limpios, te entregan un bebé casi aséptico, ¿cierto? O sea, el bebé nace y viene con este punto sebáceo, ¿cierto? Esta grasita blanca que traen los bebés generalmente en los pliegues. Algunos pocos vienen súper enmantecados. Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, el unto sebáceo son células del bebé, entonces generalmente la reabsorción, o sea, el unto sebáceo en los pliegues se puede reabsorber y proteger del desecamiento de la piel del bebé. Recordemos que el bebé viene de un ambiente líquido, ¿cierto? Viene en una bolsita llena de agua, al momento de salir, por primera vez está en contacto con el aire y por primera vez no está rodeado de agua. Entonces, ante eso, los bebés suelen bajar de peso, ¿cierto? Y este unto sebáceo se les reabsorbe, ya que pierden harta agua por pérdidas insensibles, o sea, a través de la piel pierden agua y tienden a bajar, generalmente tienden a bajar de peso, los recién nacidos dentro de los primeros 3 días suelen irse con un peso menor del nacimiento, y eso es normal. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros procedimientos súper necesarios, ¿cierto? Para poder nosotros tener un parto idealmente, ¿cierto?, respetado, libertad de movimiento, ¿cierto?, para el trabajo de parto y para el parto. Permitir que la madre pueda alimentarse y pueda beber agua. Favorecer, ¿cierto?, el apego piel con piel y la lactancia materna dentro de la primera hora. No permitir, ¿cierto?, que el cordón se seccione tan rápidamente, sino que dejar pasar, ojalá hasta que deje de latir, sino un minuto y medio suficiente para que pase la cantidad que requiere el bebé de sangre. Entonces, todas estas cosas, estos ideales, ¿cierto?, de atención, nosotros los podemos manifestar en un plan de parto. El plan de parto va a incluir el nombre, ¿cierto?, de la persona que está gestando, la persona que va a parir, y también va a incluir el nombre del acompañante que idealmente pueda estar, ¿cierto?, en compañía del trabajo de parto y del parto de la parturienta. Y va a incluir todas las elecciones en torno a eso. ¿Qué puede incluir? La madre quiere utilizar el balón de pilates. Entonces la madre puede llevar el balón de pilates si es que no hay un balón de pilates disponible en la unidad donde se está atendiendo. Por ejemplo, pueden expresar ahí libertad de movimiento, que se me informe de cada procedimiento necesario o acción que se vaya a realizar. No recibir oxitocina de rutina, ¿cierto? Sino ante una situación súper necesaria. Que no se les presione con el tema de la anestesia, sino que sea realmente una elección de ellas, ¿cierto? Que haya una disponibilidad, pero que finalmente sea la madre quien decida en qué momento la quiere y si la quiere o no la quiere. Todas las elecciones, ¿cierto?, en torno al acompañante.
Ojalá que pueda ingresar, ¿cierto? Una persona significativa, ¿cierto? Para poder apoyar en el trabajo de parto. Y también va a incluir, ¿cierto?, todas las acciones en torno a la atención del bebé. ¿Qué puede ser la atención del bebé? O sea, el corte del cordón, que se desplacen, ¿cierto?, los procedimientos de rutina, que la estancia, ¿cierto?, en la sala de recién nacido inmediato sea lo más corta posible para que el bebé pueda volver rápidamente con su madre para establecer la lactancia, que no haga aspiración de secreciones. El tema de administración de vitamina K y de vacunas es un tema aparte que tenemos que conversar al final de todo esto, porque es amplio también. Y todas estas cosas, como yo les digo, ustedes las pueden adjuntar en un plan de parto. Idealmente uno puede, bueno, dependiendo de la atención que tengamos, ¿cierto? Algunos nos atendemos en salud pública, otros se atienden en salud privada. Va a depender, ¿cierto?, de que nos acompañe, pero este plan de parto nosotros lo podemos llevar al hospital. Y, de hecho, para las personas que se atienden en el sistema público, los hospitales deben hacer una, no sé cómo se llama, un paseo. Es como un paseo por el hospital, no recuerdo en este momento mi dislexia. Es ir a conocer el hospital, ¿cierto? Generalmente a las 36 semanas, donde van a poder hacer ingreso, ¿cierto?, la madre y su acompañante a conocer las instalaciones. Eso es un taller del Chile Crece Contigo y se debe hacer en todo el sistema público, ¿cierto? En APS se hacen los primeros talleres y el último taller es ir a conocer la maternidad. Entonces, en ese ir a conocer la maternidad, uno puede presentar el plan de parto. Obviamente no va a ser el mismo turno, a lo mejor el que te va a tocar en el paseo, ¿cierto? O en la atención de tu parto. Pero ya sería bueno que la gente conociera, ¿cierto?, cuáles son los deseos que una tiene en torno a su gestación. Y siempre es importante mencionar las cosas como en positivo, ya, o sea, como que no quiero que hagan esto, no funciona muy bien. O sea, más bien es como una, no quiero decir una petición porque es un derecho, ¿cierto? Pero tenemos que llegar, ¿cierto?, de una buena forma a quienes nos van a atender para que podamos tener lo mismo de vuelta. O sea, poder expresarnos, ¿cierto?, con respeto y buenas palabras, ¿cierto?, para poder hacer petición de las cosas que nosotros queremos. O sea, ojalá que puedan no hacer esto, ojalá que puedan promover, ¿cierto?, la lactancia, ojalá que puedan promover el apego. Con eso, en algunos casos, para algunas mujeres ya es suficiente. Que no los separen ya es demasiado para algunos. Entonces, en base a todo esto mismo, la importancia, ¿cierto?, de tener un equipo médico. O sea, aquí va a depender netamente de las posibilidades, ¿cierto?, de cada una. Obviamente en el sistema público no vamos a tener la posibilidad de elegir quién nos va a atender. Y la verdad, el tema de la atención del parto respetado, como les decía, no es un tema de instituciones, no es un tema de protocolos, no es un tema de... porque el protocolo está. O sea, el protocolo de la atención del parto personalizado está desde el año 2018. Las recomendaciones del Chile Crece Contigo están desde el año 2014. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud están desde 1982. Entonces, no es un tema de instituciones, como les digo, es más bien un tema de voluntades. O sea, la sala SAIP puede estar, pero la matrona que no está capacitada en la sala SAIP no te va a atender en la sala SAIP, ¿cierto? Te va a atender en la otra sala. Y generalmente suele ser así. ¿Ya? Entonces, o sea, poder elegir un equipo médico es fundamental. Hay equipos médicos, ¿cierto? Como les decía, ya más bien para el área privada, ¿cierto? Generalmente para la atención en clínica o para la atención en casa, con quien uno puede manifestar, ¿cierto?, todas estas necesidades que tiene uno al momento del parto, quienes finalmente van a respetar tus decisiones y van a realizar una atención, ¿cierto?,
de forma respetuosa, con amor, quiero decir la verdad, y, y poder entregar atención segura y de calidad. O sea, eso es lo que debería ser en todos lados. Ahora bien, planificar, ¿cierto?, un parto en casa es posible siempre y cuando tengamos un control prenatal, ¿cierto?, súper acucioso, ¿cierto?, podamos ir a todos los controles, tengamos un mínimo de ecografías y un mínimo de exámenes, como por decirles, para no tener problemas. Nosotras igual, mujeres Rastafari, somos bastante alejadas, ¿cierto?, del sistema de salud, y más bien vamos por la autogestión, ¿cierto?, de nuestros propios procesos. Entonces, en base a eso, debemos tener en conocimiento, ¿cierto?, cuáles van a ser las cosas mínimas que deberíamos tener, ¿cierto?, cuáles son las leyes, cuáles son los protocolos, ¿cierto?, en los que nos podemos afianzar, ¿cierto?, para tener una atención como nosotros la queremos. Entonces, generalmente, o sea, no quiero decir generalmente, las resistencias del sistema en torno al parto suelen ser, como lo decía, más bien estructurales. Ya es un tema de, obviamente, en el papel suena súper lindo y sería lo ideal, ¿cierto?, que toda mujer tuviera un acompañante en el trabajo de parto. Pero cuando vamos a una sala que tiene 8 mujeres pariendo, sin cortinas entre medio, con semidesnudas, ¿cierto? Y vamos a meter a 8 hombres, que obviamente cada uno tiene su pareja, pero están las otras 7 mujeres por ahí también dando vuelta, ahí ya no es posible. O sea, llevémoslo a la estructura real, realmente no es muy aplicable. Para eso tendríamos que cambiar todo el sistema biomédico, ¿cierto? ¿Por qué? Tendríamos que cambiar la estructura, tendríamos que cambiar la jerarquía, tendríamos que cambiar los espacios para permitir mantener la intimidad, ¿cierto?, del paciente, y en el fondo que cada paciente pueda tener un trato. Sería ideal que cada uno tuviera una pieza, ¿cierto? Que por parto fuera una o 2 mujeres por habitación, o 3, en el caso llevándolo a la realidad de nuestros servicios. En esos casos, claro, uno puede, como les digo, en el papel suena hermoso, y la verdad es que sí, cada mujer debería tener un acompañante, pero la realidad es que por estructura, por espacio, por todo lo que les nombraba anteriormente, es súper complejo poder llevarlos por lo menos en el sistema público. En el sistema privado, como les decía anteriormente, hay equipos que trabajan especialmente en esto, ¿cierto? El equipo de partos respetados suelen conocerse, que consta igual como todos los equipos de médico, matrona, ginecólogo, anestesista, pediatra, bueno, arsenalero en el caso de que vayamos a requerir de una cesárea, pero claro, finalmente el equipo médico quien va a hacer valer este plan de parto, ¿cierto?, que nosotros estamos entregando. Como les digo, en las instituciones públicas, nosotros podemos entregar, ¿cierto?, un plan de parto, pero obviamente no sabemos dónde va a ir a parar ese plan de parto, ¿cierto?, y si efectivamente se va a realizar o no. Pero en el sistema privado, ¿cierto?, uno generalmente busca a un equipo que vibre, ¿cierto?, con la misma percepción del parto que tiene uno, ¿cierto?, que en el hecho es un hecho fisiológico, ¿cierto?, no es una enfermedad. Entonces, en eso ya hay un plus, ¿cierto?, por lo menos en el área privada, ¿cierto?, de poder contar con un equipo médico que te apañe en estos procesos, en la importancia, ¿cierto?, de mantener un trabajo de parto tranquilo. Entonces, en base a todo lo que ya hemos mencionado, para poder nosotros tener un parto tranquilo, en primera instancia debemos fijarnos, ¿cierto?, en tener una gestación tranquila, con todos los exámenes que corresponden, con todas las ecografías que corresponden, y bueno, los exámenes mínimos que tenemos que tener, ¿cierto?, son VIH, BDRL, ¿cierto? Deberíamos tener
glicemia con PTGO, ¿cierto? Que es la prueba de tolerancia a la glucosa, esa Fanta o limonada caliente que te hacen tomar como a las 26 semanas de gestación más o menos. Deberíamos tener hemogramas, deberíamos tener, si vamos a cesárea, pruebas de coagulación, ¿cierto? Y en general una gestación sana, ¿cierto? Que ninguno de estos exámenes salga alterado, que no haya, no sé, hipotiroidismo puede ser ahí va a depender de la cantidad, ¿cierto? De qué nos dicen las analíticas. En el caso de las diabetes gestacionales, dependiendo del tamaño del bebé, ¿cierto? Ahí podríamos tener un parto tranquilo, ¿cierto? Las mujeres hipertensas ya no hay muchas posibilidades de poder hacer un parto en casa, sino más bien ahí ya tendrían que buscar una alternativa, claro, que contenga todo lo que podría necesitar el bebé al nacimiento o la mujer al momento del parto. Entonces, toda mujer que tenga alguna patología no es candidata segura, ¿cierto?, a un parto en casa. ¿Por qué? Porque el ideal del parto en casa es para mujeres que no tienen factor de riesgo, ¿cierto? Que son mujeres sanas, que han vivido una gestación sana, que su trabajo de parto, ¿cierto?, transcurre también de forma armoniosa, sin dificultades, sino todo lo que escape a la normalidad debe ser derivado, ¿cierto? Derivado al sistema público o privado, dependiendo de las posibilidades de la persona que esté pariendo. Y en cuanto a todo eso, nosotros igual, como les decía, como mujeres rastas, ¿cierto? Nosotros igual tenemos hartas resistencias en torno a la atención de nuestros procesos de salud reproductiva. Y entre ellos, claro, es la atención del parto. Quiero mencionar la ley 20.548, que es la ley del paciente, bajo la que nosotros nos podemos amparar, ¿cierto?, al desistir de recibir algún procedimiento médico que no estemos seguros, ¿cierto?, o no queramos recibir, como por ejemplo las vacunas, o por ejemplo el tema de la analgesia, o la inducción del parto obligatoria ante situaciones fisiológicas. Me refiero, por ejemplo, a las 40 semanas, a las 41 semanas, o sea, según la OMS, según todas las instituciones de salud, el parto es seguro entre las 37 y las 42. Pero generalmente a las 41 ya están ahí apurando todos los procesos, que el bebé tiene que nacer, que ya está muy grande, que tiene una circular, y ahí vamos buscando excusas, ¿cierto?, como para poder inducir rápidamente. Entonces, ante eso, nosotros tenemos la ley 20.548, que es la ley de los derechos y deberes del paciente, donde nosotros nos podemos amparar, como les digo, para recibir o no recibir tratamientos. Y bueno, en cuanto al tema de la vacunación, es un tema que me hablan muchas personas y bueno, tanto mujeres rasta como personas que no conocen Rastafari, ¿cierto? Pero que ya hay como por decir, una cultura de la no vacunación, ¿cierto? Hay mucha gente que está desistiendo del tema de la vacunación y es más bien porque se han visto algunos efectos adversos que pueden ser atribuidos a las vacunas. La verdad es que, bueno, hay mucha evidencia científica y ahí va a depender, ¿cierto?, de cada padre el poder estar informado, ¿cierto?, en base a qué vacunas quieren eliminar, ¿cierto?, o no quieren recibir y por qué. Y ante eso, o sea, como les digo, y como la ley de los derechos del paciente lo dice, no es una obligatoriedad ya el tener que vacunarnos, pero sí, o sea, está descrito dentro de las prestaciones como necesarias para el nacimiento. Entonces, para todos los padres que no quieren vacunar, que no quieren por miedo o por mucha información también, claro, ahí hay que ampararse, ¿cierto?, a las leyes y antes de ir a parir, ¿cierto?, pasar por notaría
y decir pues, que ustedes son los padres responsables, ¿cierto?, de la criatura que van a ser y que por ende ustedes son quienes pueden determinar qué procedimientos aceptan y qué procedimientos no aceptan, y que en este caso son estos los que no aceptan y por este motivo, ¿cierto? Porque debe haber un motivo detrás, no puede ser un tema de que no, que me dijeron que era mala, ¿cierto? No, debe haber un motivo, ojalá un estudio acucioso, ¿cierto? Porque estamos hablando de la vida de nuestros hijos, entonces, no sé, ahí va, como les digo, va a depender de cada persona, ¿cierto? Finalmente, qué prestaciones quieren aceptar y qué cosas no quieren aceptar. Y, y bueno, no sé si es que hay dudas, preguntas al respecto. Abrimos la palabra, a ver si desde el público que nos acompaña ha aparecido alguna pregunta que podamos responder en estos 10 minutos que nos quedan. Si no, yo igual tengo algunas preguntas que se me vienen a la cabeza. ¿Se puede manejar un parto podálico en casa? Y la verdad es que sí. Si se puede manejar, obviamente tiene muchas más complicaciones posibles que un parto encefálica, pero sí es posible. Tengo colegas que los han acompañado. Yo personalmente nunca he acompañado un parto podálico en casa, pero sí, tengo colegas que lo han hecho y bueno, no es una contraindicación para el parto. Obviamente va a depender del tamaño del bebé, de la salud de la madre, de muchas otras cosas adicionales, pero es posible. ¿Habrá alguna otra pregunta? Bueno, es tan amplio el tema, hermana. Te agradecemos mucho que hayas podido acompañarnos. Igual mencionar que Hasne es miembro de la Fundación Empresmenen y que esperamos con ella poder realizar futuros trabajos que profundicen igual estos temas. A mí se me ocurría preguntarte sobre el control no farmacológico del dolor en el parto en casa, por ejemplo. Y si tú, en tu experiencia de atención de parto en casa, has tenido alguna vez un traslado necesario. O siempre Mira, los partos en casa se terminan de buena no, pues, manera. no todos los partos en casa terminan de parto en casa. Algunos requieren de traslado. Pero claro, en cuanto al manejo del dolor en el trabajo de parto, hay varias cosas que podemos hacer. En primera instancia, la disposición de la mujer, ¿cierto?, a tolerar un dolor aceptable, ¿cierto?, de trabajo de parto. De todas formas, va a depender del umbral de dolor de cada mujer. O sea, he visto mujeres con 10 centímetros con una sonrisa en la cara, con la guagua coronando, y mujeres con 1 centímetro arrastrarse del dolor que no pueden más. Entonces va a depender, ¿cierto?, de cada mujer. También va a depender de la posición en que viene el bebé. Hay posiciones que duelen mucho más que otras. Generalmente cuando no vienen así, ¿cierto?, en occipito, que es como en esta parte de acá arriba, generalmente ahí todas las que vienen unas distocias de posición son las que más duelen. Y sí, pues, y sí he tenido traslados hacia el hospital. Generalmente, claro, las mayores causas de traslado son por necesidad de anestesia, ¿cierto? Por intolerancia del dolor en el trabajo de parto. Las cosas que nosotros podemos hacer para aliviar el trabajo de parto en casa van desde acciones súper pequeñas, ¿cierto? Como poder deambular, o sea, poder mover la pelvis en el momento de la contracción, masajear, ¿cierto?, la zona lumbar, que es donde más se siente la sensación de dolor, aplicar calor, ¿cierto?, en forma de guatero o compresas calientes, que es lo más ideal, y finalmente en la piscina de parto, que es como una gran analgesia final para el momento del parto. ¿Me escuchan? ¿Sí? Acá hay otra pregunta. Si te dicen si la placenta puede ser retirada de los hospitales y las clínicas. Sí, pues. La verdad es que sí. Es decreto, ¿cierto?, de ley que se pueda entregar la placenta para los fines que la madre estime conveniente. Obviamente vamos a estar sujetos a las posibilidades del hospital, que generalmente es donde en el mismo momento del parto las mujeres deben tener el cooler listo para poder retirar la placenta.
Generalmente si se demoran más, medio día, un día, ya no hay posibilidades de recuperar la placenta. Pero, o sea, la única posibilidad de no trabajar la placenta es que haya estreptococo positivo, ¿cierto? Y que finalmente la placenta haya nacido vía vaginal y con un estreptococo positivo, como digo, o sea, está la posibilidad de que la placenta esté contagiada, ¿cierto? Y ante eso ya no podríamos trabajarla para hacer medicina, sí para hacer arte o para entregarla de vuelta a la tierra, que tiene bastantes propiedades. La placenta tiene muchas propiedades. Y Niris, Hagamos la última pregunta en los minutitos que nos queda. Dice si hay alguna relación entre el dolor menstrual y el dolor de parto. O sea, si más dolor en las menstruaciones tiene que ver con una sensibilidad especial de ese cuerpo, me ¿más imagino. dolor durante el parto o no tiene nada que ver? La verdad es que no, o sea, el trabajo del parto y el trabajo de la menstruación es el mismo, ¿cierto? O sea, para poder liberar la menstruación o para poder liberar una guagua, el útero tiene que hacer el mismo trabajo que es el trabajo de contraerse. Entonces, generalmente, eh, las mujeres que tienen harto dolor al momento de menstruar, me ha pasado, he tenido chicas que han sufrido de dismenorreas muy intensas al momento del trabajo de parto no tienen la misma sensación de dolor o esperan tener mucho más dolor que lo que están sintiendo realmente. Y como digo, o sea, va a depender netamente, Lores, no es como que sea una causal, o sea, si te duelen las menstruaciones te va a doler igual el parto, no es una obligatoriedad. Hermana Hasne, antes Diga, de despedirte, te vuelvo a dar las gracias por estar aquí en esta charla el día de hoy. Esperamos que sea muy fructífera para todas y todos quienes nos escuchan. Y antes de que nos dejes, cuéntanos brevemente dónde estás atendiendo, tu contacto, por si alguien genial. quiere ubicarte ahí en la quinta región o alrededores. Sí, mira, para poder contactar por Facebook está la posibilidad de entrar al fanpage Mama Omega Partos en Casa. Y mediante Instagram está la posibilidad por el Matrona Hasne Luna, así se llama el Instagram personal, o sea, el Instagram profesional, para que por ahí puedan hacer todas las consultas o bueno, la mayoría se consiguen el teléfono por otras hermanas y me hablan al teléfono generalmente. Y si puedo poner mi número, también doy mi número si estamos hablando. Bueno, hermana, te lo agradecemos una vez más. Esperamos tener otra instancia para profundizar más en este tema que es tan amplio y se nos hace corto el tiempo. Sí, la verdad, hermana, es que hay mucho, mucho que hablar Sí. de esto. Muchas bendiciones, mi hermana. Te Muchas saludo gracias. desde aquí, te mando un abrazo. Igualmente, muchos saludos a Les damos gracias, todos. hermana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar la sesión de hoy, les damos las gracias por estarnos acompañando, por estar dando el apoyo a esta actividad de ciclo de charlas. Les recordamos que como fundación estamos impulsando una red de mujeres emprendedoras Rastafari para tener esta experiencia de cooperativismo en nuestros emprendimientos. Está en nuestra cuenta de Instagram, emprendemujerrasta.fema. Además, estamos haciendo la distribución de la biografía de la emperatriz Menem, de Anjali Parnell, una investigación muy completa, inédita, traducida al español. También la pueden hacer los pedidos a nuestra página. Y mencionarles que las charlas están quedando grabadas, igual disponibles en el canal de YouTube de Fundación Empress Menem AFA Chile. Entonces los dejamos invitados a la charla del próximo sábado a las 12 horas. Es Equilibrio del Sistema Inmune, recuperando el botiquín natural, con la expositora, la hermana Francisca Fuentes. Enviamos como Mujeres Rastafari nuestro apoyo al pueblo mapuche en su justa lucha que se está dando en estos días, a todas las mujeres mapuche y sus familias, con todo el alma, con todo el corazón,
enviamos este humilde mensaje de apoyo, esperando siempre poder hacer más. Están en nuestras oraciones, en nuestra fe de vida, agradeciendo cada día por compartir este territorio y por el resguardo que ese pueblo tan digno está dando día a día por defender lo ancestral y la tierra que a todos nos compete. Gracias a todos y todas por su asistencia de hoy. Los saludamos con mucho amor. Damos gracias en el nombre de Yah Rastafari, guía y protección para todo yo y yo. Perfecto amor.